Doy gracias a Dios por tenerme acá de nuevo y creo que ninguno de los que se para a hablar de la palabra aquí adelante no está siendo procesado o no ha sido procesado lo que está hablando. Y en ese sentido yo le doy gracias a Dios por los procesos que me ha tocado vivir y que estoy pasando también, porque por eso ahora yo puedo impartir algunas cosas. No que siempre uno tenga que pasar por todo para poder impartir algo, pero en mi caso de verdad hay una riqueza que tiene que ver con la vida. Antes de empezar, sentí muy fuerte mientras adorábamos a decirle a alguien, no sé quién, que no se rinda. Parece que hay alguien que quiere, o algunas personas, que quieren bajar los brazos en alguna situación, ya sea una lucha que estén teniendo consigo mismo, una lucha en su casa, en su trabajo. Y antes de empezar, quiero decirte, no te rindas, no te rindas. Es tan bueno adorar en medio de la dificultad, porque yo veía caras sonrientes, yo misma estaba sonriente, y es porque cuando adoramos, nuestro yo queda a un lado, y es el tema de hoy día, y cuando adoramos, ponemos nuestra vista en Cristo. Y algo pasa sobrenatural cuando adoramos. Así que no te rindas, no bajes los brazos en la vida cristiana. Dios tiene muchas cosas para ti hoy día, aún. Sé fuerte. Pensé primero en qué hablar hoy día y pensé en la ansiedad porque es un tema que más o menos manejo y lo hicimos en Alabastro y no todos pudieron escuchar. Después dije, mejor hablamos de sanidad, que es un tema que ya manejamos mejor, qué sé yo, pero había otro que insistía y gritaba. Así que me rendí delante de Dios y hoy día vamos a hablar de la rebeldía. que no tiene nada que ver con lo otro. O sea, sí, pero hoy día son un poco algunas cachetas. ¿Ok? Y yo le había puesto rebelión y rebeldía, asesinos de la relación con Dios. Pero mientras adoraba, se me vino otro título que es rebeldía, exceso de yo. Exceso de yo. Y hace mucho tiempo, más de un año, mientras orábamos por la iglesia, en las chofaras y todo, a mí se me vino un cartel tan grande que decía exceso de yo, que había exceso de yo. Y el exceso de yo lleva a la rebeldía. Este tema, yo le pedí a Dios, mientras estaba preparando el tema, que ojalá metieran en las canciones de adoración, metieran, digo, suena un poco feo, pero que estuviera en la lista la canción para que entre el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón y dije, Señor, por favor, que la ponga, porque así termina la prédica. Y la primera canción que sale hoy día, y dije, wow, wow. Y después otras verdades, Dios es Rey, Dios es santo, santo, santo. Y todo tiene que ver con lo que quiero compartirles el día de hoy. Porque si ustedes rinden a Dios su rebeldía, hay algunos procesos que están estancados, algunas enfermedades físicas incluso, algunas áreas que aún Dios no ha podido reinar e iluminar, puede ser que sean libres el día de hoy al sacar la rebeldía que hay en algunas áreas de su vida, donde estamos siendo rebeldes. Si pueden buscar 1 Samuel 15:23. Bueno, la mayoría lo encontró porque tienen los celulares, pero voy a esperar a los que tienen la Biblia, a los creyentes verdaderos. Claro. O a los que pertenecemos a otra generación. La del papel. Ya, 1 Samuel 15:23 dice: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey.
La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a Dios, a ídolos. Y aquí el profeta Samuel estaba hablando a Saúl, el primer rey de, bueno, en general somos antiguos, pero el primer rey de Israel. Y la Gaby nos explicaba la semana pasada que este rey nació como un acto de rebeldía del pueblo, porque ya no querían a los profetas, y el profeta era la voz de Dios. Pero dijeron, no queremos más profetas, queremos un rey como todos los otros pueblos. Así que, de alguna manera, Saúl nace producto de la rebeldía del pueblo. Pero escoge a Saúl y lo unge como rey. Pero Saúl nunca le creyó a Dios. Y después lo vamos a ver. Una de las razones por las que caemos en rebeldía en nuestra vida es porque no le creemos a Dios en algunas áreas. Así que Saúl lo empezó a hacer a su manera y aquí metió las patas. Si quieren leer 1 Samuel 15, aquí metió las patas, así heavy. Y el profeta Samuel le dice lo que acabamos de leer. No sé si algunos de ustedes pudieran decir, sí, yo tengo un Buda en mi casa, entonces todas las mañanas le prendo una velita, ahí le canto algunas cancioncitas, yo tengo, no sé, pues, una imagen, yo misma me la hice, yo creo que me acompaña. Muchos de ustedes podrían decir, no, la verdad es que eso jamás, o sea, tú no vas a entrar a mi casa y vas a ver a un ídolo. O muchos de ustedes tampoco dirían, sí, la verdad es que la semana pasada fui a una bruja, me leyó el tarot, me dijo esto. Nunca nadie reconocería eso, pero sin embargo, hay áreas de nuestra vida que están en rebeldía y lo estamos haciendo. Porque en el fondo se homologa, es tan grave como eso. Entonces, no hay que tomar a la ligera que haya áreas de nuestra vida que estén en rebeldía. Porque es tan grave como la idolatría. ¿Cuál es el Dios de la rebeldía? No sé si a alguien se le ocurre. ¿Cuál es el Dios de la rebeldía? Sí, bueno, sí, claro. Él es el que corrompe. Pero, ¿sí quién dijo eso? Pero Brisa, gracias. Muy bien, un aplauso para Brisa, alumna estrella. El Dios de la rebeldía es el yo. Es el yo mismo. Tú, el orgullo. Tu yo. Cuando tu yo ocupa el trono de Dios, tú estás en rebeldía. En algún área, cualquiera que ésta sea. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hablar del rebelde, que yo soy rebelde, y uno no diría, sí, yo soy rebelde. La verdad es que rebelde, así como en mi ser, no. Pero sí hay áreas en rebeldía. Y esas son las que hoy día yo espero que Dios les muestre a cada uno. Vamos a leer una historia completa porque para entenderlo bien, pero antes voy a orar para que Dios se manifieste aún más, porque ha sido un culto precioso hasta ahora. Señor, te damos gracias, seguimos dándote gracias, declarando que eres Rey sobre nuestras vidas. Señor, somos santos delante de tu presencia por la sangre de Cristo. Somos santos que a veces pecan, no al revés, Señor. Pero hoy queremos que nos reveles, que quites el velo de las áreas que aún no hemos sometido delante de tu presencia, Señor. Hemos decidido ser nuestros dioses en esas áreas. Padre, ayúdanos, Señor. Yo entrego este tiempo delante de tu presencia. Te invito a este lugar otra vez como un clamor, Señor. Visita este lugar con tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía a ti. Es la promesa que tú nos has hecho, que tu palabra nunca vuelve vacía. Al contrario, hace todo aquello que tú quieres que haga. Y yo te pido por eso el día de hoy. Padre, oramos, recorre los asientos, abrimos nuestro entendimiento a tu voz y cerramos nuestro entendimiento al enemigo. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer Números, hay una declaración que no sabía dónde ponerla, así que la voy a poner aquí. Dice, después la voy a volver a leer. Dice, cuidado con ser un líder que Dios
no quiere levantar. Cuidado con querer acelerar los tiempos de Dios. Cuidado con dividir el cuerpo y querer quedarte con una parte de tu lado. Cuidado como líder, sobre todo, con impartir al pueblo de Dios tus propias ideas y no las del Padre. Asegúrate de estar alineado a los planes de Dios para su iglesia, sus tiempos y su forma. ¿Ok? Vamos a buscar Números 16, del 1 al 39. Traje la Biblia más grande que tenía para no usar lentes. Porque pucha, me fallan los ojos últimamente. Ya, ok, leámoslo. No sé si alguno ya ha leído esta historia, la rebelión de Coré. Antes de esto, para recordar un poco, recuerden que Dios había decidido vivir con el pueblo en el tabernáculo. Como decía la Gaby, Él decidió venir a vivir no en un templo, sino en un tabernáculo, y se movía y estaba. Pero Él dio indicaciones concretas al pueblo para que no murieran delante de su santidad. Porque Él era un Dios, y es un Dios santo, santo, y el pueblo pecador. Y el pecado es el problema de que no pudiera habitar Dios con nosotros. Así que ante su santidad, para que nadie muriera, Él dio instrucciones súper precisas de amor para que el pueblo pudiera habitar con Él. Y entre esas escogió una tribu, la tribu de Leví, para que fuera la única apartada para Él, para que pudiera ministrar en el tabernáculo. Y solamente uno podía entrar al lugar santísimo, y era el sacerdote, pero no tenía que pertenecer a la generación de Aarón, pero además tenía que cumplir ciertas cualidades específicas. Y él podía entrar e interceder por el pueblo y hacer los sacrificios. Con eso en mente, leamos Número 16. Dice, cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram. Estoy leyendo la NTV porque encuentro que en esta historia era más clara. Conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad. Gracias. Quienes eran miembros prominentes de la asamblea. O sea, conspiraron y convencieron no a cualquier persona, convencieron a miembros prominentes, que además después dice, eran de la tribu de Leví, sabían lo que significaba ministrar la presencia de Dios. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. Argumentos que parecen lógicos y generalmente los que inician rebeliones así convencen. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Humildad. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija, cosa que Él ya había determinado, ¿cierto? Ya estaba dicho, pero bueno. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. ¿Quiénes eran los que quemaban incienso en el tabernáculo? El sacerdote, solo el sacerdote. Y más adelante vamos a ver lo importante del incienso, que son las oraciones de los justos. Entonces, Moisés los encara, pero les da un desafío que si ellos hubieran estado en comunión con Dios y sabiendo, no lo habrían hecho por ningún motivo. Sin embargo, y les dice, quemen incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen fuego extraño y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido
demasiado lejos. El pueblo apartado, la tribu apartada para Dios, ustedes levitas. Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, para matarnos aquí en el desierto, y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Es más, no nos ha llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré: tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso. Lo incendió y le puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad. Y el Señor les dijo a Moisés y Aarón: aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Y el Señor le dijo a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente: aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés les dijo: esta es la manera que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Es una historia súper dura y extrema de consecuencias de la rebeldía y la rebelión contra Dios. Yo les leo esta historia y mucho más aquí. Yo les recomiendo leerla más de una vez. Hay mucho más revelación y riqueza acá. Pero se las leo
para que vean lo grave que puede ser entrar en rebelión contra Dios delante de su santidad. Cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, justo coincidimos en la clase de, estudié 2 años más, en la clase de apologética me parece que era, decía, para entender un texto, léelo por lo menos 5 veces, para empezar recién a enamorarte del texto y empezar a descubrir cosas en él. ¿Qué significa rebeldía? Antes les voy a decir de nuevo, cuidado con ser un líder que Dios no quiere levantar. Cuidado con querer acelerar los tiempos de Dios. Cuidado con dividir al cuerpo y querer quedarte con una parte de tu lado que te den la razón, que murmuren contigo. Cuidado como líder con impartir al pueblo de Dios tus propias ideas y no las del Padre. Asegúrate de estar alineado a los planes de Dios para su iglesia, sus tiempos y su forma. ¿Qué significa rebeldía? Para nosotros rebeldía es ir contra la corriente. Ya, un rebelde es que no le gusta nada, se levanta contra todo, no escucha. Y la típica figura del rebelde es, perdón chiquillo, el adolescente, ¿cierto? Como que no está ni ahí con los papás, es una etapa. Pero hoy día no vamos a hablar de esa rebeldía, hoy día vamos a hablar de la rebeldía contra Dios. ¿Ya? Que es la etapa, que todos estamos en esa etapa. En algún momento. Rebeldía en el Antiguo Testamento se usa mayoritariamente como rebeldía contra Dios, sus mandatos, su palabra, y se traduce principalmente como desobediencia, desafiar la orden divina, amargura, enojo, rechazo. Desconocer, ser testarudo, rechazar la autoridad. Se usa rebeldía o rebelión indistintamente, pero rebelión sería algo más grupal, algo que mueve mucho más, como cuando Satanás entra en rebeldía se lleva a una cantidad de ángeles y todavía estamos pagando las consecuencias de eso. Cuando Absalón, que es el hijo de David, se revela, para los que conocen la historia, después revela a mucha gente porque él lo empieza a hacer con mucha sabiduría y se mete con uno a uno. Su rebeldía puede llevar a una rebelión. Cuidado que tu rebeldía personal no lleve a toda tu familia a la rebelión, que no lleve a todo tu grupo de amigos, que no lleve a todo tu grupo de conexión, de influencia, exacto. Que es algo muy fácil. Tu rebeldía puede empezar a contaminar a otros. Y las consecuencias son graves. Aquí la consecuencia fue la muerte, no solo de Coré, de toda su familia. No toda, porque sus hijos no quisieron participar y ellos después siguieron siendo usados por Dios. Hay salmos escritos por la descendencia de Coré, los que no participaron. ¿Qué cosas podrían estar activando la rebeldía en tu vida? Y aquí ya te invito como a ir pensando en ti, no en el de al lado, ¿ya? Sino a ir pensando en las áreas de tu vida que aún están en rebeldía. Algunos ejemplos. Tener un concepto de ti errado. Y no voy a empezar por el orgullo, porque siempre empezamos por el orgullo. Aquí voy a empezar por la baja autoestima, por creer que eres insuficiente. El rey Saúl es un buen ejemplo de esto. Nunca le creyó a Dios que le había dado su apoyo para ser rey, por lo que buscaba la aprobación del pueblo y no de Dios. Y empezamos a actuar de forma de ser aprobados por nuestros pares, por nuestra familia, etcétera. Ser vistos, ser aprobados. Terminó haciendo las cosas a su manera, cayendo en rebeldía y perdiendo su propósito. La baja autoestima, el creer que para mí no alcanza, te lleva a los celos, a la envidia, y aquí al tiro piensa en alguien que estés envidiando. En la posición de alguien que te gustaría tener a ti, pero no solo eso, sino que no debería estar ahí hablando, yo lo haría mejor. ¿Ya? Piensen al tiro en eso, porque eso no nace necesariamente del orgullo, nace de no estar sano, de la orfandad. Y el orgullo es la cara opuesta, ¿cierto? Aquí es más fácil, el creer que soy superior a cualquiera en cualquier área. Ministerio, dones, habilidades, revelación. Yo tengo una revelación para esta iglesia, ¿por qué no me escuchan los líderes? ¿Por qué no van para allá?
si yo recibí revelación directa de Dios? Cuidado con eso, con ir en contra de las personas a los que Dios ha puesto su gracia para liderar. Aquí Dios escogió a Moisés y lo primero que hace es santificarlo. Quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar en donde estás es santo. Él había tenido un proceso de santificación, una larga historia con Dios, y él tenía la gracia de Dios para liderar a este pueblo. Y viene Coré, y más encima convence a otros, y cuestiona el liderazgo de Moisés y el sacerdocio de Aarón. Tú no sabes la historia que ese líder ha tenido con Dios ya, los años. Bueno, le hablo a los líderes porque generalmente pasa, pero esto le pasa a los papás, a las mamás, a todos los que tienen algún lugar de influencia. Otra cosa que nos puede hacer entrar en rebeldía, y esto lo he hablado con algunas personas, son las pérdidas. Cuando Dios te quita algo y no puedes entender por qué te lo quitó. Un familiar, un amigo, un trabajo. ¿Por qué me quitó a mi papá si todavía? Y ¿sabes qué? Aunque tú dices que lo aceptaste, uno empieza a formar una raíz de amargura. Si no entregas eso bajo la autoridad de Cristo. Y esa pérdida puede provocar en ti una rebeldía. Entonces, siempre que llegues a esa puerta, no la vas a abrir porque aquí Dios no se la pudo. Y después vamos a ver que esas áreas en rebeldía son porque en el fondo estás creyendo en el Dios equivocado, el Dios que no se la pudo contigo, el Dios que no te miró, el Dios que no te amó, etc. El Dios que actuó con imparcialidad, en el fondo. El pecado de otros sobre nosotros también puede hacer que haya áreas de nosotros en rebeldía. Yo vi mucho la rebeldía en el himno de las mujeres. ¿Se acuerdan de ese himno que estuvo súper de moda? Claro, el Estado, que es un violín. En su momento me la sabía porque tú la escucháis tanto, pues que te empezáis a creer. No, pero por lo menos ya está ahí. Y muchas de esas mujeres en algún momento yo comenté y dije, esta es una catarsis masiva de muchas mujeres que han sido abusadas, que han sido golpeadas, que han sufrido violencia y que forman en ellas rebeldía, sobre todo contra los hombres. Es un ejemplo. El pecado de otros sobre mí. Una enfermedad o condición de salud que no se va. ¿Por qué el otro sí? ¿Por qué Dios en el otro? Yo me lo he escuchado mucho. Yo misma lo he dicho. Es como, ¿por qué Dios hace milagros en otros y en mi vida todavía no pasa nada? El pueblo de Israel entró en rebeldía porque le fue dada una promesa que no llegaba. Iban a la tierra que fluye leche y miel. Pero pasaron los años y no veían la promesa, lo único que veían eran dificultades. Y eso, la promesa que no llega, se puede transformar en rebeldía. Piensa en tu promesa que no llega. ¿Cuándo empezaste a rebelarte contra Dios en esa promesa? ¿Tienen algún otro ejemplo de rebeldía? ¿Alguien que quiera dar un ejemplo? ¿No? ¿Están pensando? Sí, exactamente. Hay gente que parece súper obediente, pero hay un área en la que no se somete. Esa área le está dando entrada a las tinieblas a tu vida. Y en algún momento va a tener tanto poder que te puede tirar al suelo. Entonces no basta solo con cumplir rituales, sino que tu corazón tiene que estar totalmente subordinado al Dios del cielo. Y ahí es cuando tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Y esa es otra cosa que puede producir rebeldía en nosotros, la soberanía de Dios, no entenderla. No entenderla. Yo el año pasado falleció mi suegro. Mi suegro acompañó a mucha gente con cáncer. Y algunos se sanaron, otros están. Y él se murió en un mes de cáncer. Y al final, me acuerdo que lo hablamos con la Javi, aquí Dios es soberano. No podemos entender
qué pasó. Pero ante la soberanía de Dios, ojalá podamos decir lo que dijo Job, ¿cierto? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es difícil, pero el no entender su soberanía también nos puede llevar a obedecerlo a medias, y ahí cuesta un poco darse cuenta en qué área estoy siendo rebelde. ¿Ah? Yo bueno, más adelante justo vamos a hablar de lo primero, que es, tú no sabes lo que yo he pasado, tú no sabes lo que me hicieron. Me estás diciendo, o sea, tú no sabes mi dolor. Como nosotros trabajamos en sanidad, pero tú te das cuenta cuando una persona ya empieza a usar lo que le pasó para defender el estado en el que hiciste en estar. Y eso es rebeldía. Ahora, no es que uno niegue el dolor, esto yo lo he dicho varias veces. No, no es que uno niegue el dolor del otro. Pero hay un límite y la línea es tan fina en que ya tú tienes que decir, esto se lo entrego a Dios, me sano. Hay gente, nosotros teníamos, perdón, teníamos una paciente enferma de diabetes en el CEFAM. Y esta señora, cada vez que iba, era conocida por todos la querían a la señora Patti. Y era la señora diabética. Entonces un día, un mes llegaba sin un dedo, que la diabetes ustedes saben, y ella no cambiaba de actitud. Después llegó de la rodilla hacia abajo, hubo que amputarla, y ella no cambiaba de actitud, iba al CEFAM, saludaba a toda la gente, estaba feliz. Llegó a estar amputada del muslo hacia abajo. Y sabes, cuando nosotros empezamos a ver mejor la historia de ella, la enfermedad a ella le servía mucho. ¿Para qué? Para mantener la atención sobre ella. Entonces hay un momento en que tú tienes que decir mi condición o lo que pasé. ¿En qué momento tengo que entregarlo y ver que Satanás y las tinieblas no lo usen para empezar a rebelarme? Y lo otro, si tú estás teniendo algo, una revelación, supongamos, qué sé yo, ¿qué podría ser? No, yo creo que tiene que haber 2 cultos en la iglesia los domingos, porque los cultos, y empieza, no, es que son 2 cultos, porque nos estamos llenando, la verdad, 2 cultos. Lo primero que tienes que hacer es ponerte a orar. ¿Será que viene de Dios esto? Estoy hablando de una cuestión muy práctica, ya doméstica, pero esto se puede traducir a doctrina, como, ¿será que viene? Ya, voy a ayunar, voy a hablar lo primero que tengo que hacer es hablar con los líderes, pero no con el hermano de al lado, que quizás es más débil, que está recién empezando y tú lo debilitas más. Entonces, esa rebeldía puede provocar una rebelión tremenda por una lecerita entre comillas, ¿ya? Ya, aquí tengo algunas frases. Por ejemplo, yo asisto a la iglesia, cumplo con ir, pero no me involucro, no vale la pena. He visto lo malo que se comportan algunas personas de la iglesia y la verdad yo creo que con lo que hago estoy bien. Rebeldía. Murmuración. Acá le hace falta tanto, la verdad. Mira, lo que yo haría, rebeldía. Hoy día voy a hacer así, porque así Dios me lo dijo. O sea, yo siento que Dios así fue conmigo. Así que se lo voy a devolver igual. Yo sé que mi polola no es cristiana, pero yo lo voy a convertir. Conmigo se convierte.
¿ya? Así que él o ella tiene buen corazón, yo sé que va a llegar a Dios, así que voy a pololearse igual, ¿ya? Ok. Las relaciones prematrimoniales, aunque sea con tu futuro esposo o esposa. No, una vez alguien dijo, no, lo que pasa es que si yo tengo relaciones sexuales antes, yo voy a entender si compaginamos. Entonces a lo mejor por ahí cacho que no iba por ahí la cosa. No se ría porque la verdad lo hemos escuchado. ¿Ya? Eso es rebeldía. Las relaciones sexuales fuera del pacto es maldición. Con el pacto es bendición. Así nomás. Ya. Adicciones varias. Esta es mi lucha. Yo esto lo he escuchado. No, es que esta es mi lucha. No puedo abandonar la pornografía, es mi lucha. Así que yo aquí y le empiezo a adornar. Le pongo vestido, le hago un altar. No, es que esta es mi lucha. ¿Ya? Rebeldía. ¿Es pecado? Así, pecado. Y sí, es una lucha. Pero en el momento en que tú empiezas a justificarla, se transforma en rebeldía y en un ídolo. Ahí, lindo que uno le saca brillo. Yo doy lo justo y necesario en mi trabajo. Total, con lo mal que me pagan, no se merecen más de mí. Esta sí que es común. Esta es común. Rebeldía. Todo lo que hagan, háganlo con excelencia. Háganlo como si fuera para mí, dice Jesús. Así que si tú decidiste trabajar ahí, hazlo con excelencia. Nadie te obligó. Ya tú en algún momento decidiste estar ahí. Así que estás siendo rebelde al mandato de Dios, no solo de ser testimonio, sino de hacer todo como para Él. Y no hacer nada por contienda o por vanagloria. Prefiero no diezmar en esta iglesia. No sé qué hacen con la plata. Rebeldía. Ya, rebeldía. Y aquí algo lo que decía el pastor, la rebeldía trae argumentos que justifican el que sigas en ella. Y yo algo que estoy escuchando ahora mucho en la adicción es que la dopamina, que yo necesito dopamina rápida. Entonces mientras más rápido mejor, porque así no me meto en nada peor. ¿Ya? Entonces la dopamina hace que yo prenda el computador y la dopamina hace que yo esté haciendo scroll 3 horas. Ya, eso también es una adicción, digámoslo. El scrolling es una adicción, ¿cierto? ¿Cierto, Ali? Cierto. Mientras más tú justificas una conducta, pon ojo. ¿Por qué necesitas ser justificada? ¿Qué estás justificando en tu vida? ¿La Coca-Cola diaria de 2 litros? Hoy yo tenía una colega que tomaba una Coca-Cola diaria. Ya. Dice, no solo se autojustifica, sino que construye engaños, cubre engaños para poder mantenerse viva. La rebeldía necesita justificarse. Es que tú no sabes por lo que he pasado, lo que me ha hecho sufrir. La rebeldía pone el foco en ti y lo saca de Dios. Aquello lo que tú estás pensando siempre en ti, pon ojo ahí. La lucha que estás teniendo, pon ojo. Puede haber exceso de yo. No es que me cuesta, es que me da cosa, que el resto... Cuidado, puede haber exceso de yo y te puedes terminar auto-idolatrando. La rebeldía entonces pone el foco en ti y lo saca de Dios, del Dios de la Biblia, y se construye su propio Dios. Un Dios insuficiente, un Dios poco confiable, un Dios ausente, un Dios que no cumple su palabra, un Dios castigador. La rebeldía nace de tener al Dios equivocado. Entonces ahí tenemos que ir de nuevo a los atributos de Dios. ¿Por qué Dios se demora en la promesa si sabe que estoy sufriendo tanto? Entonces tengo todo el derecho a estar enojado y caer en rebeldía y empezar a hablar y dejar de orar y dejar de leer la palabra. Pero volvemos a los atributos, que Él es santo, que Él es justo, que Él no miente, que no se arrepiente. Entonces algo tiene que estar pasando conmigo. Entonces cuando conoces a tu Dios y ese Dios está alineado a la Biblia, la rebeldía te queda aquí cada cierto rato. O sea, tienes la revelación de que estás en rebeldía y con amor Dios te lo muestra.
a veces un poco duro, directo, pero es con amor, siempre con amor. Consecuencias de la rebeldía. El Salmos 32, del 3 al 4, ¿lo pueden buscar? Porque es algo a lo que yo voy constantemente a estos versículos. Dice, lo voy a leer al tiro para no demorarme tanto. Mientras callé mi pecado, ¿se acuerdan que David pecó? ¿Se acuerdan de su pecado? ¿Lo conocen? Fue un pecadito. O sea, bueno, todos los pecados son iguales, pero fue una cosita poca. Una cosita que él empezó a pegar desde... ¿Ah? Salmos 32, del 3 al 4. Al 5, la verdad. Dice, entonces, cuando él pecó y que empezó a tratar de ocultar su pecado de varias maneras y finalmente se dio cuenta que no podía, empezó a vivir como si no hubiera pecado. Y dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la rebeldía? Enfermedad física. Él habla de que se envejecieron sus huesos, dice la versión más conocida. También dificultad en salud, problemas de salud mental. Había congoja, él no dormía bien, él no vivía bien, estaba angustiado en el día, pero tampoco en la noche. Había problemas de ansiedad, de angustia, dolor físico. Se desvaneció mi vitalidad. Esas son las consecuencias de la rebeldía. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y como ya lo vimos en Coré, la otra consecuencia de la rebeldía es la muerte. Nosotros ya no podemos morir porque estamos vivos en Cristo, pero sí podemos entrar en estados muy parecidos a la muerte. Cuando dejamos de relacionarnos con Dios, cuando dejamos de escuchar su voz, cuando dejamos de escuchar su palabra. Es muy parecido a la muerte de verdad. Mi familia puede caer en muerte también. La rebeldía de Adán lo separó de Dios. Somos incapaces de percibir la presencia de Dios en las áreas en que somos rebeldes. Y empezamos a cuestionarlo. Hay problemas de tener intimidad con Dios cuando estamos en rebeldía en algún área. Entonces, si estás teniendo problemas para escucharlo, para tener una relación con Él, pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿estoy en rebeldía en algún área? ¿Estoy en desobediencia? ¿Estoy en terquedad? ¿Me niego a asumir algo de ti? Idolatría. Y esto ya lo vimos, pones la causa de tu rebeldía en el trono de tu corazón y por lo tanto en el trono de tus afectos. En el área, mira, ¿qué es lo que pasa cuando un hijo se rebela contra los padres? Los hijos, no es que los padres no hablen, sino que los hijos se niegan a escuchar. En el área en que tú estás siendo rebelde, no es que Dios no te esté hablando, lo más probable es que tú ya le pegaste el portazo a Dios. Ok, te aparta de experimentar su presencia, has construido un Dios falso, como Saúl, lean la historia de Saúl, tiene mucha revelación, quebranto espiritual, y esto es una realidad de la que no podemos huir, porque es una realidad en la que estamos los hijos de Dios. Cuando empezamos a ser rebeldes, le abrimos la puerta al enemigo y demonios vienen a nuestra vida. Entonces, no solamente tenemos que hacer la pega de pedir perdón y arrepentirnos, sino que además tenemos que cerrarle la puerta que quedó abierta al enemigo. Entonces trae quebranto espiritual, amargura, pensamientos rumiantes. ¿Cuántos de ustedes están rumiando pensamientos en el día? Viene una y otra vez, y ustedes tratan, pero no, ahí está de nuevo. Eso muchas veces son ataques del enemigo. La angustia, la ansiedad también. No siempre, pero puede ser un quebranto espiritual en tu vida. La tristeza constante.
Ok, leamos de nuevo, dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. ¿Cuál es la solución entonces a la rebeldía? Y con esto ya vamos a ir terminando. ¿Cómo salir de la rebeldía? Con humildad y arrepentimiento. La prédica de José habló de esto, Dios, Jesús es manso y humilde. Por lo tanto, no había ninguna forma de que cayera en rebeldía, porque tenía una actitud humilde y mansa. Confesando y renunciando a mi rebeldía y aceptando la autoridad de Dios en esa área de mi vida. Si ya la tienen reconocida, si por lo menos la están sospechando, es un área a la que tienen que abrirle la puerta. La Gaby la semana pasada hablaba que a veces somos como estos Airbnb, que hay diferentes puertas, que ella llegaba, por ejemplo, y había una puerta cerrada porque era de los dueños de casa y no podían entrar ahí. Entonces esa puerta estaba cerrada. Y otras que podían usar. En nuestra vida nosotros también cerramos puertas para que Dios no entre ahí, porque no se la pudo, porque me duele, porque no quiero, porque es mía. Y esa puerta, la rebeldía, fue el candado que la selló. Entonces lo primero que hay que hacer para abrir esa puerta es sacar y reconocer mi rebeldía, como lo hizo David. Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, confesé mi transgresión y tú perdonaste mi culpa. Y para terminar, el día de hoy quería citar un versículo que también lo citaron el José y la Gaby, yo también lo voy a citar, que es Isaías 57:15, que dice: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde. La actitud del Padre es restaurar el corazón. Esa es la actitud, perdonar la rebeldía, escuchar. Él no rechaza a los de espíritu quebrantado, pero resiste a los soberbios. Entonces, mientras siga justificando, Dios no puede entrar ahí. No va a derribar la puerta, tienes que abrirla. Y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Ok. Eso era el tema de hoy, la rebeldía. Siento que Dios nos está invitando a abrir puertas, a ir más profundo. Muchos de nosotros quizás Dios nos ha revelado cosas. Esta iglesia está llena de revelación, llena. Pero tenemos por lo tanto la responsabilidad de ir más profundo aún. Porque estamos recibiendo siempre mucha información, es tiempo de dar fruto. Pero hay áreas que nos impiden dar fruto. No podemos sembrar, no podemos ser libres. No puede el Señor como sentarse en el trono de esa área. Entonces, la invitación es, durante la semana, pídanle a Dios que les revele dónde están siendo rebeldes, donde Él aún no puede entrar. Para que podamos cantar, para que venga el Rey de Gloria. Yo abro mi corazón. Esto es abrir el corazón entero, no algunas partes. Entero. Despojémonos. Despójate de ti mismo. A mí me ha tocado un tiempo duro de despoje, de mucho despoje, la verdad, mucho. Pero ha sido tan bueno. Ha sido tan bueno. Señor, despójame todas las veces que tengas que despojarme. Despójame, Señor. Para que al final diga, con mis oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vale la pena. Despójate. Saca los ídolos de tu casa, de tu corazón. No tiene sentido. No defiendas, no pongas argumentos. No te defiendas más delante de Dios. No vale la pena. Ríndete delante de Dios. La única rendición que vale la pena es cuando te rindes delante de Dios. Porque Él te va a galardonar.
no te va a rechazar. No estás en peligro delante de Dios. No estás en peligro. Despójate, desnúdate. Esa es la invitación del día de hoy. Llega a tu casa, ponte de rodillas. Si te cuesta, no importa, en silencio. Y dice: Señor, aquí estoy, te lo entrego. No puedo más, no puedo más, no te rindas. Oremos. Antes de terminar, quiero decirles, los hijos de Coré no se unieron a la rebelión de su padre. Ustedes no se rindan a la rebelión de las generaciones pasadas, de su familia, de sus padres. Y no tienen que seguir siendo esclavos de su propia rebelión, porque Jesús nos hace libres. Jesús nos hace libres. Ok. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque la promesa de tu sangre es que somos libres. Señor, gracias. Te invitamos a desarmar nuestras cadenas, a desarmar nuestra rebeldía. Te invitamos, Señor, a ayudarnos, a darnos revelación en las áreas que aún estamos en oscuridad. Pero más que nada te invitamos a despojarnos de nosotros mismos. Despójanos, Señor, para que podamos verte como nunca antes te habíamos visto, Señor. Para que podamos tener tu presencia, para que podamos ser conscientes de tu presencia, caminar contigo, escuchar tu voz, cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te damos gracias nuevamente porque en ti tenemos la promesa de la libertad. Somos libres en Cristo Jesús.